Bueno, esta semana los medios del país han estado ocupándose de lo que ha sucedido en la Patagonia. Estamos hablando de los incendios que en los últimos días fueron realmente muy fuertes, pero también hay que decir que desde ellos comenzaron con la campaña para prevenir los incendios en el mes de noviembre en la Patagonia, y lo cierto es que desde enero se han registrado incendios realmente muy importantes. Por ejemplo, el del Maitén todavía no se logra sofocar, que es una de las zonas también más afectadas de la Patagonia. Hablando un poco de esto, y lo decíamos cuando empezábamos, esto de que cómo se puede, después de una situación tan voraz y complicada para el medio ambiente, cómo se puede mejorar. ¿Se puede mejorar? Es la gran pregunta, y eso calculamos que tiene respuesta o se acerca, digamos, satisfactoria, ojalá así sea, pero bueno, lo va a hablar, nos lo va a contar la experta en este caso, que es Gabriela Luques, que es secretaria general del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo, y es docente. No la tenemos todavía. No la tenemos. Perdió. Se perdió, pero... Ahí la tenemos. Hola. Ahora la presentamos. No, Gabriela, ¿nos escuchás? No. Hola, no. Las escucho perfecto. ¿Ustedes a mí? Por supuesto que sí, ya te presentábamos, pero lo repasamos. Docente, secretaria general del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, muy bien. Acá, bueno, preocupada como ustedes con el tema de los incendios en la Patagonia. Es un tema acuciante. Desde el 2001 no se estaban presentes tantos focos activos de incendio en nuestro país. Esto nos hace pensar mucho qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando con el contexto? Mucha gente le echa la culpa al cambio climático, que obviamente es una situación que acrecienta la posibilidad de los riesgos al haber escasez de precipitaciones, aumentos de temperatura, pero acá hay que hablar las cosas como son. El 95% de los incendios forestales tienen que ver con la mala acción de los seres humanos, y ese es el gran problema que debemos enfocar. Pero ¿no? esto fue intencional, dicen algunos medios, Gabriela. Sí, hay muchas pautas, bueno, esta lo dirá la justicia, lo dirán las investigaciones, pero hay muchas pautas de que sí, de que la intención a lo mejor no fue causar un incendio de esta magnitud, pero sí tiene que ver con el mal manejo del fuego, en el sentido de que hay gente que hace un asado o que prende una fogata por diversión y no entiende que en la naturaleza, si no sabes controlar situaciones meteorológicas, la dirección de los vientos, el estado de humedad presente en ese lugar, o sea, suceden cosas en la naturaleza que hacen que no podamos tomar un control sobre la situación que se nos escapa de las manos. Y por otro lado tenemos un sistema de prevención de incendios forestales y de manejo del fuego muy deficiente en nuestro país, donde siempre actuamos sobre la ocurrencia de la emergencia. Entonces esta es la gran crítica que tenemos que hacer desde el mismo Estado a qué pasa con las situaciones de emergencia, que no estamos preparados para estos temas, ¿no? Terrible. Y así es que se nos ha descontrolado. Más de 2.000 hectáreas ya se han quemado en estos 3 días. Hasta hace un ratito los números son terribles, más de 200 casas afectadas, o sea, familias que pierden todo, sus pertenencias, 11 personas desaparecidas, especies de flora y fauna totalmente desequilibradas en su hábitat, con las consecuencias que esto puede traer a corto, mediano y largo plazo. O sea, realmente son situaciones que nos avergüenzan como seres humanos y nos preocupan a quienes tratamos de entender que el ecosistema tiene una fragilidad y una relación con la vida de las personas sumamente íntima, ¿no? Gabriela, a mí se me ocurre, quería preguntarte, por ejemplo, cómo se puede recuperar, si hay un proceso que obviamente eso lleva tiempo, pero cuánto llevaría, desde la ignorancia absoluta, lo estamos diciendo porque incluso lo hablábamos cuando preparábamos la nota, si se puede recuperar, por ejemplo, parte del bosque que se ha perdido, las hectáreas que se han perdido de vegetación, obviamente, ¿cómo puede ser ese proceso? ¿Cuánto tiempo puede llevar? Y la otra pregunta que te quería hacer es, vos hablabas del mal manejo. ¿Qué se puede hacer en un lugar donde la naturaleza, por ejemplo, dispone que tengamos sequía hace un montón de tiempo? ¿Qué puede hacer un gobierno para evitar incendios en esa zona? Bien, vamos por parte. La primera pregunta era, vos me decías, del tiempo de restauración de los bosques. Sí. Va a depender de muchas situaciones, no todos los bosques se recuperan de la misma manera ni con la misma temporalidad, debido a que va a depender de ciertos factores, sobre todo del momento en que se producen los incendios. Generalmente se producen en épocas de verano, en épocas donde la disminución de la humedad y el aumento de la temperatura hacen propicia esa posibilidad de que exista el fuego, de que se propague con más facilidad. Generalmente se estima que un bosque se recupera
en un periodo que va entre 1 a 5 años en el ideal de los casos. Pero a veces podemos ayudar a que esa recuperación de los bosques sea un poco más cuidada o más acelerada. Sobre todo porque a veces pensamos que la recuperación del bosque es cuando vemos de nuevo todo verde o cuando vemos las distintas especies de arbustos, de pasturas o de árboles. Pero ahí estamos pifiándole, digamos. Lo importante es recuperar el suelo. Porque si nosotros medimos la temporalidad de los seres humanos en la Tierra, en realidad lo importante es mantener el suelo, que tarda millones de años en volver a tener esos nutrientes y en tener esas propiedades para poder volver a recuperar esos bosques. Y sobre todo porque se producen procesos de erosión. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se produce un incendio, el suelo queda expuesto, queda desnudo, se dice. Entonces, si luego empiezan las lluvias y a eso se le suma el viento, se va perdiendo esa capa de suelo fértil, que es lo que en definitiva me va a favorecer que ese bosque pueda recuperarse. Entonces, a veces se espera que el mismo poder vegetativo de las semillas que a veces quedan en el suelo puedan volver a resurgir, dadas condiciones ecosistémicas y del lugar favorables. Pero también hay manejos desde la ciencia, desde la tecnología, donde se puede volver a resembrar. A veces se hacen resiembras con aviones o a veces se hacen bombas de semilla. Acá, no sé si recuerdan, hace un par de años que se incendió el Cerro Arco y las inmediaciones. Sí. Y bueno, se hizo un trabajo muy fuerte desde el CRISIT, desde el IAVISA. ¿Sí? ¿Hola? Hola, sí, mira, con respecto estabas hablando del tema de la flora. Ahora yo te pregunto el tema de la fauna. ¿Sí? Claro. Que hay muchos animales en la Patagonia, ¿no? Y su hábitat ha quedado, igual que los seres humanos, totalmente destruido. Totalmente destruido. Y genera muchos efectos en los ecosistemas. ¿Esto qué quiere decir? Que pierden sus hábitats, hay fauna, hay animales que tienen que migrar, los que pueden salvarse migran, o sea, van a otros lugares, modificando cadenas tróficas también, o sea, modificando hábitos alimenticios que hacen que se desequilibren otras cadenas. Un ejemplo bien concreto, por ejemplo, de los incendios patagónicos en las décadas del 90, hizo que el roedor ¿sí? Hola, te estamos escuchando. Por ejemplo, el hantavirus, que es esta enfermedad que también es típica de la Patagonia, tiene que ver con los incendios forestales que se produjeron a fines de la década del 90, que hicieron que ese roedor cambiara de hábitat y se trasladara cercano a los asentamientos humanos y cambió sus hábitos alimentarios, empezó a consumir residuos básicamente. Entonces, bueno, empezamos a contagiarnos los seres humanos de una enfermedad que provocada por las heces de este roedor que antes habitaba en su lugar, en su ambiente y que no tenía posibilidades de tener contacto con el ser humano. O sea, también se rompe ese equilibrio en la fauna, o sea, se rompe un ecosistema, eso básicamente es lo que sucede. Y quiero hacer hincapié en la otra pregunta que me hiciste en relación a qué se puede hacer para revertir esto. Sobre todo con los procesos de aceleración del cambio climático, en el cual tenemos todos y todas muchísimo que ver. O sea, el cambio climático se produce por un aceleramiento de la transformación, del aumento gradual de la temperatura, producto de las acciones negativas de los seres humanos en el ambiente. Entonces, en ese sentido, se trabaja desde todos los espacios, desde toda la academia, la ciencia, la gobernanza, en tratar de adaptarnos al cambio climático y en generar medidas de mitigación para contrarrestar esas situaciones que aceleran estos procesos del cambio climático. Una de las tantas estrategias es esto, por ejemplo, que la ley de bosques nativos se aplique en la Argentina, se le dé el recurso económico, que quiere decir forestar con especies nativas, protegerlas, cuidarlas, hacer manejos del fuego, educar a la población en cuanto al manejo del fuego, tener guardaparques y áreas naturales protegidas que realmente puedan preservar la naturaleza en ecosistemas tan ricos en biodiversidad y tan importantes para el equilibrio del planeta, y en este caso de la Patagonia, ¿no? Pero estos incendios de la Patagonia nos han motivado mucho en esto de abrir los ojos y la cabeza. En Córdoba, ustedes no sé si recuerdan, hace un par de meses también fueron producto
digamos, de los desmontes que tenían que ver con esto de las aspiraciones inmobiliarias. También se mezclan muchas cuestiones de poder, no solamente mal manejo, sino que a veces se deprecian los valores de ciertas zonas al ser incendiadas, por decirlo de alguna manera. O sea, necesitamos que el Estado realmente practique lo que tiene que ver con las acciones de adaptación al cambio climático y mitigación. Poder, a través de distintas políticas públicas, realmente tener un cuerpo de brigadistas que reaccionen frente al manejo del fuego y una ciudadanía responsable ante el uso de la naturaleza, pero también de las vivencias responsables, ¿no? Esto, como digo, de saber entender que cada acción que hacemos en el ambiente tiene su repercusión negativa. Gabriela, pensaba en lo que estabas hablando de cómo toda la cadena tiene que empezar a actuar en consecuencia para evitar llegar a estas situaciones, pero también en el trabajo preventivo después viene lo otro, que es el que uno no quiere tener que afrontar, que son cuando ya es un hecho como esto, y esto lo digo porque hemos tenido la oportunidad de hablar con periodistas, con gente que está en la Patagonia, y hacían incluso comparaciones. Por ejemplo, lo que sucedió en El Hoyo, hablaban de tormentas de fuego y decían, ni siquiera incluso la mejor maquinaria o lo que tengas a disposición puede parar esas situaciones, porque hacían la comparación con lo que había sucedido en California, donde tienen en Estados Unidos los aviones Hércules hidrantes, y donde fue inevitable evitar también esa tormenta de fuego que dijeron, lo del Hoyo se asemejó bastante a esa situación. Y hablaban de que a veces los recursos tampoco alcanzan, o sea que ahí es importante tener recursos, pero también la prevención es lo primordial, ¿no? Absolutamente. Siempre cuando hablamos de impactos ambientales, el foco hay que ponerlo en la prevención, no en la mitigación o en las acciones correctivas, que en este caso hay que hacerlas, o sea, no va a quedar otra, pero es importante la prevención no solamente para la ocurrencia del desastre y la pérdida de biodiversidad, sino también para preservar la vida de las personas, ¿no? Que están arriesgando su vida y que a veces la naturaleza con ese poder, el poder del fuego a veces es inmanejable para los seres humanos, o sea que el poner el foco en la prevención es la clave. Fundamental. Es lo más importante. Gabriela, muchísimas gracias, pero encantados de tenerte con Claudia nuevamente aquí en Atardecidos. Muchas gracias. Bueno, el placer es mío, ¿eh? Cuando quieran seguimos hablando. Creo que los temas ambientales tienen que estar en la agenda no solamente política y pública, sino en todas las agendas para que empecemos entre todos a construir ciudadanía ambiental. Sin duda. Muchísimas gracias, un abrazo gigante y buen fin de semana. Bueno, gracias, igual. Gabriela Luques, docente, secretaria general del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo, hablando respecto a lo que está pasando en la Patagonia y una duda que nos había quedado con Claudia con el tema de si se puede volver a esas hectáreas a darle vida, porque en realidad es así, porque no se puede hacer nada. Es increíble lo que decía Gabriela, hoy, ¿no? Esto de que el suelo, al quedar desnudo, como ella lo describía, obviamente no es tan fácil pensar en la resiembra, digo, no solamente pensar en la reserva y en que sea exitoso, sino que en el suelo esté en condiciones. O sea que es un gran desafío lo que viene, ¿sí? Y la fauna, esto de que migran, realmente se viene una tarea muy ardua para la gente de la Patagonia y ojalá se puedan evitar estas situaciones, que eso sería lo ideal, ¿no?